Continuamos con el libro de los Reyes. Primer libro de Reyes, el capítulo número 1. Bienvenido. Es gran bendición estudiar la palabra del Señor. Quédate hasta el final. Hoy empezamos con el capítulo número 1 de primer libro de los Reyes. Gracias por seguirnos. Comparte, comenta para que otros también puedan escuchar la palabra del Señor. Gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Bendícela en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Capítulo número 1 dice la palabra de Dios así. Escuche usted atentamente lo que dice la Biblia en este pasaje. Dice: cuando el rey David era viejo, avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor, el rey, una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue. Duerma a su lado, entrará en calor mi señor el rey. Buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel. Hallaron a Abisac y la trajeron al rey. Y dice la Biblia que la mujer y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. La vida tiene etapas, y las etapas en la vida pasan muy rápidos. Aquel glorioso rey, ese reino glorioso del rey David, iba en decadencia. Un hombre que ya está viejo, que ni siquiera ahora podía mantener el calor en su cuerpo. Entonces, mucho menos poder gobernar a una nación tan exigente, tan grande y poderosa. Probablemente David tenía unos 70 años de edad en ese momento. Puede ser que tenía más edad, pero se encontraba cansado. Eran años de recorridos difíciles, momentos difíciles, así que el rey a esa edad se sentía cansado. Buscaron a alguien por consejo médico, la costumbre de aquel tiempo, a una mujer joven para que estuviera con el rey, la abrigara y la asistiera. Así que escogieron a una jovencita, virgen y hermosa. Y la palabra de Dios dice que el rey no tuvo nada que ver con relaciones sexuales. El rey ya era un hombre avanzado de edad, así que lo único que necesitaba el rey era un poco de calor y descansar. La palabra de Dios menciona que esta mujer abrigaba al rey, le daba de comer, o sea que el rey estaba incapacitado. Un hombre cansado, un hombre que ya estaba en los últimos días de su vida. Y dice el versículo 5: entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros de gente de a caballo y de 50 hombres que estuviesen con él. Comienza el pleito por el reino, por las propiedades, la ambición del reino. Y Adonías se rebeló, era uno de los hijos del rey David. Sin embargo, dice la Biblia que se rebeló. A veces el ser humano se rebela por la ambición y el poder. Y no le importa si sean sus padres, si sean sus familiares, si sean sus hermanos. La naturaleza del ser humano, llevado por la ambición y el poder, desconoce cualquier vínculo de amor y de respeto. Se hizo carros de gente de a caballo para empezar a crecer, comenzó a tener poder, comenzó
a juntar a más personas, a tener fuerza militar para decir que él era el que iba a gobernar, porque su papá estaba ya en los últimos días de su vida. Adonías era el hermano menor de Absalón. Así que el rey vivió una situación difícil en su vida, de traiciones y desprecio por su propia familia. Entonces dice, su padre, versículo 6, nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de hermoso parecer y había nacido después de Absalón. La hermosura sentía que a él le daba poder, le daba autoridad. Se dejaba guiar por la hermosura, por la fama, por el poder. Dice, no habían buenas relaciones en esa familia, de problemas, de traiciones entre ellos. Versículo 10, 7 y 10 dice, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia. Joab era el capitán del ejército del rey David, un hombre valeroso, poderoso, aunque ya viejo también, dice, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benanía, hijo de Joiada, y el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. O sea, un grupo comienza a seguir a Adonías, otro grupo permanece leal al rey David. Las traiciones, la lealtad hacia el rey, sin importar buscar fama ni buscar dinero o poder. Ellos se mantuvieron fieles. Joab, que siempre estuvo al lado de David, que muchas veces lo defendió, ahora lo está traicionando. Nunca debemos confiar totalmente en el ser humano. Tarde o temprano puede traicionarte. Y aquí lo estamos viendo. Y entonces dice la Biblia que, y dice, y matando a Adonías ovejas, vacas, animales gordos junto a la peña de Soloet, la cual estaba cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Él está planeando coronarse él mismo. No se está dirigiendo por el poder de Dios, se está dirigiendo por la fama, por la ambición. Dios sabe a quién va a designar el rey, pero a veces el ser humano no le importa escuchar la voz de Dios con el fin de tener el poder que tiene, que ambiciona. Entonces este hombre, Adonías, se va con los grandes. Y entonces el versículo 11 y 14 dice, entonces habló Natán a Betsabé, que era el profeta Natán, quien supo de esta reunión, quien supo de esta traición hacia el propio rey. Dice, entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile, Rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías, estando tú aún hablando con el rey? Yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. El rey David no tiene la capacidad, porque está ahora anciano, no tiene fuerzas. Y entonces comienzan ahí Adonías, dice, y estando aún tú hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré. A Betsabé le dice, tú tienes que entrar y darle a conocer al rey la situación que están enfrentando tu hijo, la rebelión que se está formando en este momento. Sin saberlo, el rey David no podía ya
Era un hombre cansado que alguien lo tenía que asistir en esta situación. Entonces dice el versículo 15 en adelante, entonces Betsabé, la madre de Salomón, entró a la cámara del rey y el rey era muy viejo. Ahí lo dice, muy viejo. Abisac sunamita le servía y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey y él le dijo, ¿qué tienes? Por lo menos reconoció a Betsabé, quien era la esposa del rey David, madre de Salomón, y le respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y aquí ahora que Adonías reina, y tú mi señor rey, ahora sabes, ahora no lo sabes. Le está diciendo la rebelión de su propio hijo. Ha matado bueyes, animales gordos, muchas ovejas, y ha convidado a los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército. Mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor, el rey después de él. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán y dieron avisos al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey se postró delante del rey inclinando su rostro a tierra. Natán era un profeta muy respetado, temeroso de Dios y mensajero del Señor, así que le dejaron entrar de una forma muy rápida y dijo Natán, rey, señor mío, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar. Y aquí están comiendo, bebiendo delante de él, y han dicho, viva el rey Adonías. Pero ni a mi siervo, ni a mí tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benanía, hijo de Joiada, ni Salomón tu siervo ha convidado. Este negocio ordenado por el Señor el Rey, sin haber declarado a sus siervos quien se había de sentar en el trono de mi Señor el Rey después de él. Para David fue una impresión tremenda, traicionado por su propio hijo. El rey David nunca había dado una orden. El rey David aún no había designado a través de su boca o por indicación del Señor quién iba a gobernar. Por eso en ese momento se encuentra en una situación difícil de decidir, de arreglar. En este momento, a pesar de su edad, tenía que arreglar esta situación de traición en la familia del rey. Betsabé le platica. Natán el profeta le dice, ¿tienes alguna indicación, David? La traición se está cocinando en este momento y corremos peligro en el reino. David entonces, versículo 28 y 30, entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová de Israel diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío. Así lo declaré o así lo haré hoy. David se levanta con las pocas fuerzas que tiene y da una declaración. El que va a gobernar, el que Dios me ha enseñado que va a gobernar es Salomón. Nadie más. Lo demás es traición. Entonces, dice, entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra y haciendo reverencia dijo al rey,
Viva mi señor el rey para siempre. Y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benanía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gión. Y ahí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, descendió al rey y dijo: amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Comienzan a hacer los preparativos de una manera urgente. David había descuidado esto tan importante. No descuidemos las cosas importantes en nuestra vida. No lo dejemos para último momento como el rey David. Se encuentra en los últimos momentos de su vida con tanta presión. Pudiera haberlo hecho antes, pero él lo dejó por el descuido. Ahí en medio del agitamiento que existe, manda entonces a coronar a Salomón para que él pueda sentarse en el trono. Y descendieron el sacerdote Sadoc y el profeta de Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos montaron a Salomón en la mula del rey David. Lo llevaron a Gión, tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, tocaron trompeta y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, cantaba la gente con flautas y hacía grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Montaron a Salomón en la mula del rey David, símbolo de autoridad. El nuevo rey, designado por Dios a través de David, lo ungieron con aceite del tabernáculo, diciendo que él iba a gobernar. Entonces, y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban. Cuando ya habían acabado de comer, él está escuchando el traidor. Y dice: y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo: ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí que vino Natán, hijo del sacerdote Abiatar, el cual dijo a Adonías: entra tú, porque eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Jonatán respondió y dijo a Adonías: ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, y también a los cereteos, a los peleteos, los cuales montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán han ungido por rey en Gión, y de ahí han subido con alegría, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama, porque no podía pararse. El rey está anciano. El rey ya no tiene fuerza. Dejó hasta el último momento lo más importante, habiendo él tenido el tiempo para heredar su reino a su respectivo hijo, porque él ya sabía quién iba a gobernar. No descuides las cosas espirituales y no lo dejes para el último momento. Puede ser demasiado tarde. Y entonces el rey adoró en la cama. Además, el rey había dicho:
Así bendito sea Jehová Dios de Israel, que se ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno a su camino. Mas Adonías, temiendo la presencia de Salomón, se levantó y se fue, el traidor. Y se asió de los cuernos del altar y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: si el hombre fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en la tierra, mas si hallare mal en él morirá. Y envió el rey Salomón, lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: vete a tu casa. Salomón perdonó la traición de su hermano. Salomón ahora tenía toda la autoridad de matarlo, de exterminarlo, de quitarlo del camino. Pero Salomón usó misericordia. A pesar de esta gravedad del error de su hermano, de acusarlo de traición, de usurpación, Salomón extendió su misericordia y le dijo: vete a tu casa. Dios te ayude y no dejes las cosas para el último momento, puede ser demasiado tarde. Arregla tu vida desde ahora. Busca a Dios. No lo dejes en el último momento. Dios te extenderá su misericordia en este instante donde tú te encuentres, donde tú estés. Pídele perdón al Señor, entrega tu vida y tu corazón a Cristo, nuestro Redentor, y Él te dirá: vete a tu casa, perdonado y salvado. No importa tú dónde te encuentres en este momento, que Dios sea contigo. Padre, gracias por tu palabra. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.